Nunca pensé que iba a contar esto. Hay cosas que uno guarda muy adentro, no por vergüenza, sino porque sabe que nadie le va a creer. Y no es que me importe mucho lo que crean los demás, sino que hay partes de lo que viví que ni yo mismo entiendo del todo. Lo que sí sé es que estoy aquí, sentado en esta silla, con mis manos todavía ásperas del sol y la arena, y que hubo un momento en el desierto de Altar, en Sonora, donde yo debí haber muerto, donde todos los números decían que ya no había vuelta. Y sin embargo aquí estoy. Me llamo Aurelio. Aurelio Rendón Cisneros. Tengo 34 años y soy de Apatzingán, Michoacán. Aunque la última vez que pisé esa ciudad con tranquilidad fue hace como 8 años. Me fui por lo que se van todos, porque la vida se pone tan estrecha que ya no cabe uno en ella. Trabajé en Hermosillo un tiempo, en una bodega de distribución de abarrotes sobre la calle Rosales, y ahí fue donde conocí a los otros, a los que iban a cruzar conmigo. Éramos 5, eso es importante que lo sepan desde el principio. Primero estaba don Celestino, un señor de como 58 años, de San Luis Potosí, que tenía una rodilla mala y caminaba ligeramente chueco, pero nunca se quejaba. Fumaba faros sin filtro y tenía la costumbre de guardar los cerillos usados en la bolsa del pantalón. Decía que era mala suerte tirarlos. Llevaba una foto de su nieto Pablito, pegada con cinta en la parte interna de su cinturón, bien escondida, para que si algo pasaba, la foto al menos llegara con él a donde fuera. Después estaba Marisol, una mujer de unos 27 años, de Oaxaca, con un hijo de 3 años que había dejado con su mamá en Tlaxiaco. Marisol no hablaba mucho, pero cuando hablaba decía cosas que se te quedaban. Tenía una cicatriz larga en el antebrazo izquierdo que nunca explicó y que nadie le preguntó. Cargaba una mochila color verde militar que pesaba más que ella. Luego Renato, mi cuate, el que me convenció de intentarlo. 29 años, de la colonia militar en Hermosillo, vendedor ambulante de antes, mecánico de después, desempleado de siempre. Renato era de esas personas que hacen todo con una energía que te contagia aunque no quieras. Tenía un tatuaje de la Virgen de Guadalupe en el cuello y reía con la boca muy abierta, sin pena. Fue él quien consiguió al coyote y quien me dijo: «Aurelio, o nos vamos juntos o nos morimos juntos aquí de hambre, tú dime». Y el quinto era el coyote. Se hacía llamar El Gato. No sé su nombre real. Moreno, delgado, con una cicatriz en el mentón y ojos claros que no combinaban con su cara. Sabía lo que hacía, o al menos eso parecía. Nos dijo que el cruce duraría 2 noches y un día si todo salía bien. Que lleváramos 4 litros de agua cada uno, galletas saladas, pastillas de sal y ropa clara. Nada más. Salimos de Altar, Sonora, a las 10 de la noche del martes. Recuerdo el olor de la tierra antes de que saliéramos del pueblo, ese olor seco y caliente que tiene el desierto de Sonora incluso de noche, como si la tierra guardara el sol adentro y lo fuera soltando despacio cuando nadie lo ve. Las estrellas estaban clarísimas. Eso sí lo recuerdo bien. Un cielo sin nubes, sin luna todavía, lleno de puntos que parecían demasiado cercanos. El gato iba adelante marcando el paso, don Celestino detrás de él, Marisol en el centro, Renato y yo al final. Durante la primera hora no hablamos casi nada, solo el sonido de los pies sobre la tierra, el roce de las mochilas, la respiración de cada quien. A las 2 horas, el gato hizo una seña y paramos. Tomamos agua. Yo iba por mi tercer sorbo cuando él me dijo en voz baja: 2 litros para toda la caminata de mañana. No más. Me quedé con la botella en la mano y entendí que 2 litros bajo el sol de Sonora en julio no era suficiente para nada. Pero no dije nada. Nadie dijo nada. Caminamos hasta como las 4 de la mañana y después descansamos debajo de unos arbustos que el gato conocía. El suelo estaba frío de madrugada. Lo que nadie te dice del desierto es que de noche hace frío de verdad. Me envolví en la sudadera que traía amarrada a la mochila y cerré los ojos, pero no dormí. Escuché a Marisol rezar en voz muy baja. No entendí qué rezaba, solo el ritmo de sus labios moviéndose en la oscuridad. Cuando salió el sol,
El calor llegó en serio como a las 9 de la mañana. Primero fue gradual, casi amable, como si el desierto te estuviera midiendo, pero a las 11 ya era otra cosa. El gato nos hizo caminar de todas formas. Dijo que nos habíamos atrasado, que había un punto de encuentro a cierta hora y que no podíamos esperar. Don Celestino empezó a cojear más. Marisol se amarró un trapo en la cabeza. Renato cantaba en voz baja cosas sin sentido para no pensar en el calor. Yo me concentré en mis pasos. Uno, otro, uno, otro. Es lo que te dice la gente que ha sobrevivido cosas, que el truco es no pensar en el total, solo en el siguiente paso. Funcionó un rato, pero a mediodía el sol caía de una manera que no tiene comparación con nada que yo haya sentido antes. No es solo calor, es un peso, una presencia encima de ti que te aplasta hacia el suelo. Fue entonces cuando el gato dijo que se había equivocado de ruta. Lo dijo así, sin más. Me equivoqué. Sacó un celular que ya casi no tenía señal y lo miró un buen rato. Renato me miró a mí. Yo miré a don Celestino. Don Celestino miraba el horizonte, donde el aire caliente hacía que todo temblara como si el mundo no estuviera del todo sólido. ¿Cuánto nos desviamos?, preguntó Marisol. Su voz sonó muy calmada para lo que estaba pasando. El gato no contestó de inmediato. Eso fue lo que más miedo me dio. Un hombre que conoce el desierto y que no tiene respuesta inmediata cuando se equivoca de camino, eso es lo que te dice que la cosa está mal de verdad. Unas 4 horas más, dijo al fin, si encontramos la brecha. Nadie respondió. Seguimos caminando. A la 1 de la tarde, don Celestino se sentó en el suelo. Solo así, sin avisar. Se sentó y se quedó mirando sus manos. Renato se agachó junto a él y le ofreció agua. Celestino negó con la cabeza. Nada más descansando un momento, hijo, dijo. Pero sus labios estaban blancos y sus ojos tenían algo raro, como si estuvieran mirando algo que no estaba ahí. Le dimos agua, aunque dijera que no. Le mojamos la nuca con lo poco que quedaba en la botella de Renato. Tardó como 20 minutos en poder levantarse, y cuando lo hizo caminó más lento todavía, apoyando casi todo su peso en Renato, que lo sostenía por el brazo. Yo sentía mi propia cabeza latir. Tenía sed de una manera que no puedo describir bien con palabras. No era solo querer tomar agua, era como si cada célula del cuerpo te estuviera pidiendo algo que no vas a poder darle. La boca con sabor a tierra, los ojos ardiendo, los pies moviéndose casi solos, ya sin que yo les diera la orden. A las 2 de la tarde el gato admitió que no encontraba la brecha. Nos detuvimos debajo de la única sombra disponible, que era la sombra de nosotros mismos y de unos arbustos de palo verde que daban una sombra de nada. El gato intentó hacer llamadas, sin señal. Renato intentó con su teléfono. Nada. Marisol abrió su mochila y sacó una pequeña figura. No la había visto antes. Era una Santa Muerte, de esas de resina, como de 15 centímetros, con manto morado y una guadaña diminuta. La puso en el suelo, frente a ella, y empezó a hablarle en voz baja, no rezando exactamente, hablándole, como si le estuviera contando lo que estaba pasando. Yo no soy muy creyente, o más bien nunca había sido muy creyente hasta ese día, pero algo en la manera en que Marisol le hablaba a esa figura me hizo sentir una cosa que no sé nombrar bien. No era esperanza exactamente. Era más como la sensación de que alguien más estaba escuchando, que no éramos solo nosotros 5 perdidos en ese desierto inmenso. Don Celestino se recostó en el suelo. Renato se quedó sentado con las rodillas dobladas, la cabeza entre las manos. El gato seguía buscando señal, caminando en círculos pequeños con el teléfono levantado. Yo me senté junto a Marisol sin decir nada. Ella me miró. ¿Tú le rezas a alguien?, me preguntó. No sé, le dije, que era la verdad. A ella le pido que nos lleve sanos y que, si no nos puede llevar sanos, que al menos nos lleve juntos, dijo Marisol. Y luego no dijo más. Creo que me quedé dormido porque el calor hace eso. Te duerme aunque no quieras, aunque sepas que dormir en pleno sol puede matarte.
No sé cuánto tiempo pasé así. Cuando abrí los ojos, el sol había bajado un poco, quizás eran las 4 de la tarde, y lo primero que vi fue a Renato sacudiendo a don Celestino, que no respondía bien. Me levanté de golpe. La cabeza me dio vueltas y tuve que apoyarme en el suelo un momento. Don Celestino estaba consciente, pero muy confundido. Hablaba de su nieto, del pequeño Pablito, decía cosas que no tenían sentido, preguntaba dónde estaba el camión. Estaba en otro lado, aunque sus ojos estaban abiertos. El gato dijo que teníamos que movernos, que si nos quedábamos ahí íbamos a morir todos. Esa palabra, morir. La dijo con una calma que fue más aterradora que si la hubiera gritado. Renato y yo cargamos a don Celestino entre los dos. Marisol recogió su figura y la metió al bolsillo de su chamarra, y empezamos a caminar de nuevo hacia donde el gato decía que debíamos ir, aunque yo ya no confiaba en que el gato supiera hacia dónde íbamos. Fue a los 20 minutos de caminar cuando yo empecé a ver cosas. Primero fue el suelo. Me parecía que el suelo se movía, que respiraba. Después fue una sombra que vi de reojo, a mi derecha, caminando paralela a nosotros. Le dije a Renato en voz baja, ¿ves eso? Me dijo que no viera nada, pero yo la seguía viendo. Una sombra que caminaba sin hacer ruido, sin moverse con el viento, que era del tamaño de una persona, pero no tenía la forma exacta de una persona. No sentí miedo. Eso es lo extraño. Cuando uno debería tener más miedo, no lo sentí. La sombra se quedó paralela a nosotros un buen rato. Después se fue adelante. Y cuando se fue adelante, el gato de repente paró. Miró hacia un lado, frunció el ceño y cambió de dirección. Solo así, sin explicar por qué. Giró como 15 grados hacia el noreste y empezó a caminar con más propósito, como si algo lo hubiera jalado. 10 minutos después encontramos una brecha, tierra aplastada, huellas de llantas, una señal humana en medio de todo ese silencio. El gato sacó su teléfono y tuvo señal, una rayita, pero señal. Hizo una llamada corta en voz baja y colgó. «Hay alguien que viene por nosotros», dijo. 2 horas. 2 horas en ese estado eran una eternidad, pero era algo, era un número, un tiempo. Nos sentamos en la brecha. Don Celestino ya no podía sostenerse bien y lo recostamos con cuidado. Marisol sacó su figura otra vez y la puso en el suelo frente a ella, igual que antes. Esta vez no le habló, solo la miró, y yo también la miré. Es una imagen que no me va a salir de la cabeza mientras viva. La figura tenía manto morado, una guadaña de metal, una calavera pequeña con cuencas vacías, y en esas cuencas vacías, por el ángulo de la luz, o por algo que no puedo explicar, parecía que había algo. No luz exactamente, sino la ausencia de oscuridad, si eso tiene sentido. Como si las cuencas estuvieran mirando hacia adentro en vez de hacia afuera. Yo nunca había sentido una presencia así, ni en velatorio, ni en iglesia, ni en ningún momento de mi vida que yo recuerde. Pero ahí, sentado en esa brecha de tierra en el desierto de Sonora, con don Celestino casi inconsciente a mi lado, y Marisol con los ojos cerrados y Renato rezando entre dientes, yo sentí que algo estaba ahí con nosotros, no afuera, no en el desierto, con nosotros, como si hubiera estado desde el principio. No sé si fue alucinación. Sé que era real lo que sentí, aunque no sepa cómo llamarle. La sombra que había visto antes caminando a mi lado ya no estaba, o quizás seguía estando, pero ya no necesitaba que yo la viera. Pensé eso, y no me pareció una idea loca. En el estado en que estaba, parecía lo más natural del mundo. La camioneta llegó en 1 hora y media, no en 2. Era una pick-up blanca sin placas, conducida por un hombre que no habló en todo el trayecto. Nos subimos en la caja trasera los 5. Don Celestino iba recostado con la cabeza en las piernas de Marisol. El gato iba en la cabina. Cuando la camioneta arrancó y el viento nos pegó en la cara, Renato soltó un sonido que no era llanto exactamente, sino algo más abajo que el llanto, un sonido de alivio tan profundo que duele. Lo miré y él me miró a mí y no dijimos nada. No había nada que decir. Don Celestino llegó al siguiente punto de resguardo con deshidratación severa.
Le dieron suero y pasó 2 días descansando antes de poder continuar. Cuando estuvo mejor, lo primero que hizo fue sacar la foto de Pablito de detrás de su cinturón, mirarla un buen rato y volver a guardarla. No explicó nada. Tampoco tenía que hacerlo. Marisol siguió camino al día siguiente. No supe más de ella después de eso. Renato cruzó hacia Arizona una semana después, por otro punto, con otro grupo. Me mandó un mensaje corto cuando llegó. Ya estoy. Cuídate, cuate. Eso fue todo. El gato desapareció esa noche después de que llegamos al punto de resguardo. Simplemente no estaba al día siguiente. Nadie preguntó dónde estaba y nadie explicó nada. Yo me quedé 3 días más en ese punto antes de cruzar. Durante esos 3 días pensé mucho en lo que había visto en el desierto, en la sombra, en el momento en que el gato giró de dirección sin explicar por qué, en las cuencas de la figura de Marisol que parecían tener algo adentro. Busqué explicaciones. El cerebro sin agua alucina, eso es un hecho médico. El calor extremo produce visiones. El agotamiento distorsiona la percepción. Todo eso es verdad y yo no voy a decir que no. Pero también es verdad que encontramos esa brecha, que el gato giró exactamente cuando tenía que girar, que llegamos cuando nuestro tiempo se estaba acabando, que don Celestino llegó con vida. Hay cosas que los números no explican del todo. Cuando finalmente crucé, fue de noche, en otro grupo, por un punto diferente. No hubo problemas. Caminé mis horas, llegué donde tenía que llegar, y del otro lado había una van esperando. Todo fue casi ordinario comparado con lo que había vivido. Llevo 2 años en Phoenix, Arizona. Trabajo en construcción, en una empresa de techos. Mis manos están más duras que antes. Me comunico con mi familia en Apatzingán cada semana. La vida aquí es otra cosa, ni mejor ni peor, solo diferente en maneras que tardaría mucho en explicar. Pero hay una cosa que cambió en mí, que no se va. Tengo una figura de la Santa Muerte en mi cuarto. La compré aquí en una yerbería de la calle 16. Es de resina, con manto morado, igual que la de Marisol. La puse en el buró junto a mi cama, y cada noche antes de dormir la miro un momento. No le rezo exactamente, no soy de rezos, pero le hablo, le cuento cosas, a veces cosas importantes, a veces cosas de nada. Le digo si el trabajo estuvo pesado, si extraño a mi familia, si tuve un sueño raro. Es una conversación que nadie escucha, supongo. O quizás sí la escucha alguien, no lo sé. Lo que sí sé es esto. En el desierto de Altar, cuando el sol pesaba y el agua se había acabado, y don Celestino ya no podía caminar, y yo veía sombras que nadie más veía, algo caminó con nosotros. Algo que conocía el camino mejor que el gato. Algo que esperó a que Marisol lo pusiera en el suelo y lo mirara, para hacer lo que tenía que hacer. No sé si fue la Santa Muerte, no sé si fue mi mente rompiéndose de calor, no sé si fue suerte o fe o coincidencia o milagro, no tengo nombre para eso. Solo sé que esa noche, antes de dormirme en el cuarto que comparto con otros 3 trabajadores en Phoenix, miro la figura morada en mi buró y siento lo mismo que sentí en ese desierto, que no estoy solo, que algo me escucha, y que hay una diferencia enorme entre sobrevivir y ser llevado. Yo fui llevado. Nunca le había rezado a nadie en mi vida, ni a la Virgen, ni al Sagrado Corazón, ni a ninguno de esos santos que mi mamá ponía en la repisa de la sala en Guanajuato. Yo no era de eso. Era de los que cruzan los brazos cuando todos se arrodillan, de los que esperan afuera de la iglesia fumando mientras adentro cantan. Pero hay momentos en que uno se quiebra. Hay momentos en que el frío del desierto te entra tan profundo en los huesos que ya no importa en qué crees o en qué no crees, solo importa no morir. Salimos 5 de Irapuato un martes por la madrugada. Yo, que me llamo Rodrigo, 34 años, ex obrero de una empacadora de fresas que cerró sin aviso. Mi primo Aurelio, 2 años mayor que yo, con esa tos seca que cargaba desde chavito y que nunca se curó del todo. Doña Esperanza, una señora de unos 50 y tantos, de San José Iturbide, que se unió a nosotros en Celaya porque su hijo llevaba 3 años en Phoenix y ella quería llegar con él antes de que se le olvidara cómo era su cara. Fermín, un muchacho flaco de Silao, de unos 22 años,
con tatuajes en los dedos que él mismo se había hecho con tinta china y aguja de coser. Y Luciana, que era la única que no hablaba mucho, una mujer de unos 40, delgada, con el pelo recogido siempre con una liga morada, que venía de algún pueblo de Jalisco cuyo nombre nunca supe bien. Llegamos al cruce por Altar, Sonora, después de 2 días de camión y una noche en una casa de huéspedes de mala muerte en Hermosillo que olía a humedad y a garbanzo recalentado. El coyote se llamaba Isidro, aunque dudábamos que ese fuera su nombre real. Nos dijo que el cruce duraría 2 noches caminando, que había agua suficiente y que el tramo que íbamos a hacer era de los menos vigilados. Nos cobró lo que cada uno tenía. A mí me quedaron 400 pesos y una botella de plástico, que llenamos en una llave de la calle antes de salir. La primera noche fue solo cansancio. Nada más. Caminamos en fila, Isidro adelante con una linterna que apagaba cada vez que escuchaba algo. El suelo era de piedra suelta y tierra blanca, y los arbustos raspaban las piernas, aunque uno tratara de esquivarlos. Doña Esperanza se cayó 2 veces. La segunda vez, Fermín la ayudó a levantarse sin decir nada, y así siguieron los dos, él con la mano extendida hacia atrás por si ella lo necesitaba. Aurelio tosía y se tapaba la boca con el cuello de la chamarra para que no se escuchara. Luciana caminaba sola, siempre un poco apartada del grupo, mirando el suelo. A las 4 de la mañana descansamos en una hondonada entre 2 cerros. Isidro dijo que podíamos dormir 2 horas. Yo no dormí. Me quedé mirando el cielo, que en el desierto es distinto al de la ciudad, más pesado, más lleno, como si las estrellas estuvieran más cerca, y eso, en lugar de ser bonito, diera miedo. Saqué el rosario que mi mamá me metió en la mochila sin que yo se lo pidiera. No era un rosario normal, era uno de esos negros, con una calaverita en el centro, de la Santa Muerte. Mi mamá lo había comprado en el mercado Hidalgo de Irapuato, en el puesto de la señora Chayo, que vende veladoras y amuletos, y tiene una figura de la señora vestida de morado, que mira de frente y no parpadea. Yo nunca lo había usado. Lo guardé porque no quería hacerle el feo a mi mamá, pero nunca lo saqué. Esa noche lo saqué, no sé por qué. Tal vez porque el frío era demasiado. Tal vez porque Aurelio seguía tosiendo y yo podía escuchar que algo en esa tos ya no sonaba igual que siempre. Tal vez porque Luciana había dicho una sola cosa esa noche, antes de que nos detuviéramos, cuando pasamos junto a un árbol seco que tenía algo colgado que ninguno de nosotros quiso ver bien. Ella había dicho, muy bajito, casi para ella misma, «Aquí hay algo», y nadie le respondió. Pero todos lo escuchamos. Recé. No sé si lo hice bien, no sé ni qué se dice. Solo agarré el rosario con las 2 manos y le pedí a esa figura que no tenía cara para mí todavía, que me dejara cruzar, que nos dejara cruzar, que si había algo que cobrar, que me lo cobrara a mí y no a los demás. No pensé bien lo que estaba pidiendo. Uno cuando tiene miedo de verdad no piensa, solo habla, solo suplica. Y cuando terminé, guardé el rosario y me arrimé un poco más al grupo y traté de no pensar en lo que había visto colgado en ese árbol. Al segundo día empezaron las cosas. No sé cómo explicarlo sin que suene a cuento. Por eso he dudado mucho en contarlo. Pero lo que pasó, pasó, y yo lo vi y lo sentí, y todavía hoy, 2 años después, me despierto a veces con esa sensación en la espalda, como si alguien estuviera caminando exactamente detrás de mí, a un paso, sin adelantarse nunca. Fue Fermín el primero en decirlo. Íbamos caminando ya de día, con el sol encima, y él se detuvo de repente y volteó hacia atrás. Nada, tierra y piedra y un horizonte plano que dolía verlo. Isidro le dijo que se moviera, que no había tiempo. Fermín obedeció, pero no dijo nada. 10 minutos después, hizo lo mismo. Voltear, quedarse quieto, mirar. Yo lo observé porque iba justo detrás de él y pude ver su cara, y lo que vi no era miedo exactamente. Era reconocimiento, como cuando uno ve a alguien conocido en un lugar donde no debería estar. Le pregunté en voz baja qué miraba. Me dijo, «Alguien nos sigue». Le dije que eran los nervios. Me dijo, «No, son pasos». Yo no escuché nada en ese momento.
pero empecé a prestar atención. Al mediodía paramos a tomar agua debajo de un grupo de palo verde que daba una sombra escasa. Doña Esperanza estaba muy agotada. Tenía los labios resecos y un color en la cara que no era bueno. Luciana le mojó la frente con un trapo que sacó de su mochila, un trapo de cuadros azules y blancos, y doña Esperanza cerró los ojos y dijo gracias en un hilo de voz. Isidro revisaba el GPS. Aurelio se había quedado callado desde hacía horas, lo cual era raro porque él era de los que hablan aunque sea para quejarse. Me senté junto a él y le toqué el hombro. Estaba tibio de más. Le puse la mano en la frente y me asusté. Tenía fiebre. Bastante, le dije a Isidro. Me dijo que siguiéramos, que no podíamos detenernos, que faltaba menos de una noche. Le dije que mi primo estaba enfermo. Me dijo que todos estaban cansados. Le dije que no era cansancio. Me miró un momento, y luego miró a Aurelio, y luego volvió a mirar el GPS y dijo, si se queda solo. No lo iba a dejar. Aurelio era lo más cercano que yo tenía a un hermano. Crecimos juntos, dormimos en el mismo cuarto, compartimos la misma cobija cuando éramos chicos, y había temporadas en que el dinero no alcanzaba ni para calefacción. No lo iba a dejar en el desierto con fiebre. Luciana fue la que habló. Dijo que ella se podía quedar con él mientras el grupo avanzaba un poco y luego mandaban ayuda. Isidro le explicó sin mucha paciencia que eso no funcionaba así. Luciana lo miró con esos ojos que tenía, muy quietos, muy oscuros, y le dijo, ya sé cómo funciona. Lo que te estoy diciendo es lo que vamos a hacer. No sé por qué Isidro no discutió, solo asintió y siguió caminando. Descansamos 2 horas. Aurelio durmió. La fiebre no bajó, pero tampoco subió. Y fue durante ese descanso, mientras Fermín dormitaba sentado contra su mochila y doña Esperanza rezaba en silencio moviendo los labios, que yo escuché los pasos por primera vez. No eran pasos de animal. Los animales del desierto hacen un ruido específico, seco, rápido. Esto era otra cosa. Era el sonido de algo que caminaba despacio, deliberadamente, como alguien que no tiene prisa porque sabe que va a llegar, y venía de atrás, del lado por donde habíamos venido. Luciana no estaba dormida. Estaba sentada con las piernas cruzadas mirando hacia esa dirección. Le pregunté bajito si lo escuchaba. No respondió de inmediato. Luego dijo, «Desde anoche». Y eso fue todo lo que dijo. Esa noche fue la segunda de camino. Aurelio caminó pero lento, y yo iba junto a él con el brazo listo por si necesitaba sostenerse. El cielo volvió a ser ese cielo aplastante, lleno de estrellas. Isidro iba adelante con la linterna apagada porque dijo que había sensores por esa zona y era mejor no arriesgarse. Caminamos en la oscuridad casi completa, guiándonos por la figura de Isidro adelante y por el sonido de los pasos de los demás. Y entonces empecé a contar los pasos. Éramos 5 más Isidro, 6 personas. Pero los pasos que escuchaba eran 7. Lo conté varias veces. Me dije que estaba equivocado, que el eco del desierto distorsiona, que el cansancio hace cosas en la cabeza, pero lo conté 10 veces y siempre eran 7. Un paso más. Un paso que venía de atrás, constante, sin adelantarse, sin quedarse atrás, exactamente al mismo ritmo, como si alguien siguiera nuestra cadencia a propósito. Le dije a Fermín en un susurro. Él asintió. Me dijo que él también los contaba, que desde la noche anterior, que había intentado hacer que el grupo acelerara para ver si la 7ª pisada aceleraba también. Y sí, aceleraba. No dijimos nada a los demás. ¿Qué íbamos a decir? Ya todos íbamos asustados, ya todos íbamos al límite. Doña Esperanza llevaba horas murmurando una oración que yo no reconocía, algo que no era el Padre Nuestro ni el Ave María, algo más antiguo y más bajito. Aurelio caminaba con los ojos semicerrados, y Luciana seguía apartada, pero ahora caminaba mirando hacia atrás, caminando de frente pero con la cabeza vuelta, lo cual en cualquier otra circunstancia hubiera parecido peligroso y raro. Aquí no, aquí parecía necesario. Fue entonces cuando me acordé del rosario, del rezo que había hecho la noche anterior.
de lo que le había pedido, que nos dejara cruzar, que si había algo que cobrar, que me lo cobrara a mí. Me puse a pensar en eso, en lo que significa pedir un milagro sin saber el precio. Mi mamá siempre decía que la Santa Muerte da lo que uno pide, pero cobra lo que puede. Yo de chico pensaba que era superstición. Ahora caminaba en la oscuridad contando 7 pasos, donde solo debía haber 6 y ya no estaba tan seguro. 2 horas después, Aurelio se tropezó y se cayó. No fue un tropiezo normal. Cayó y no se levantó. Me arrodillé junto a él y estaba temblando, un temblor fino y constante, y su frente estaba ardiendo. Lo llamé por su nombre varias veces. Abrió los ojos y me miró y dijo con una voz que era demasiado calmada para la situación: «Hay alguien detrás de ti, Rodrigo». Volteé. No había nadie. Tierra, piedra, oscuridad y ese silencio del desierto que no es silencio de verdad, sino una capa de sonidos muy quietos que uno solo escucha cuando está muy quieto también. Pero los pasos habían parado. Isidro nos dijo que no podíamos detenernos, que faltaba menos de 1 hora, que si nos quedábamos podríamos llegar. Fermín y yo cargamos a Aurelio entre los dos, uno de cada lado, sus brazos sobre nuestros hombros. Pesaba más de lo que yo recordaba. O yo pesaba menos. No sé. Caminamos esa última hora en silencio, sin los 7 pasos, solo los 6, solo el ruido de nuestra respiración y el crujido de la piedra bajo los pies. Y algo raro pasó en esa hora. Aurelio empezó a mejorar. No de golpe, pero el temblor fue calmándose. La rigidez de su cuerpo fue aflojando. Cuando llegamos al punto donde Isidro dijo que esperaría la camioneta, Aurelio estaba caminando por sí solo, despacio pero solo, y su frente ya no estaba ardiendo. No tengo explicación para eso. El calor del desierto no era suficiente para romper una fiebre así. No habíamos tomado medicamento. Nada había cambiado excepto que los pasos habían parado y Aurelio había empezado a recuperarse al mismo tiempo. La camioneta llegó antes del amanecer. Un hombre que no dijo su nombre manejó 4 horas sin hablar hasta dejarnos en un estacionamiento de Tucson, donde había otra persona esperando. Dormí en el asiento de atrás, con Aurelio recargado en mi hombro. Cuando desperté, la luz de Arizona entraba por la ventanilla y todo parecía normal. Moteles, gasolineras, señales en inglés, el mundo de acá. Pero faltaba alguien. Me tardé un momento en darme cuenta, conté. Isidro el coyote que se había bajado antes, el chofer, Doña Esperanza, Aurelio, Fermín, yo. 6. Luciana no estaba. Le pregunté a Fermín. Me miró sin entender bien. Le pregunté a Doña Esperanza. Ella frunció el ceño y me dijo: «¿Quién?». Le dije: «La mujer del pelo recogido, la que te limpió la frente con el trapo azul». Doña Esperanza me miró un momento largo y luego dijo: «Yo no recuerdo ninguna mujer así». Fermín tampoco la recordaba. No como si la hubieran olvidado, sino como si nunca hubiera estado. Yo la recordaba. Recordaba su voz. Recordaba el trapo de cuadros azules y blancos. Recordaba cómo miraba hacia atrás mientras caminaba de frente. Recordaba que fue ella quien le dijo a Isidro lo que íbamos a hacer cuando Aurelio se enfermó, y que Isidro obedeció sin discutir. Recordaba todo eso con la misma claridad con que recuerdo el frío de esa noche o el peso de Aurelio en mi hombro, pero nadie más la recordaba. Aurelio se recuperó completamente en 3 días. Hoy vive en Mesa, Arizona. Trabaja en construcción y me llama cada 15 días. Fermín encontró trabajo en un restaurante en Phoenix y la última vez que hablé con él me dijo que estaba bien, que ya no pensaba en el cruce, que había decidido no pensar en eso. Doña Esperanza llegó con su hijo. Me enteré por una cadena de mensajes de WhatsApp que alguien mandó al grupo que habíamos formado, una foto de los dos abrazados afuera de un departamento en el norte de Phoenix. El hijo se llama Gerardo y tiene cara de su mamá. Yo vivo en Chandler, trabajo en un almacén, duermo en una habitación que comparto con otros 2. Es una vida pequeña y cansada, pero es una vida. El rosario negro todavía lo tengo. Lo puse en la mesita de noche,
colgado en la esquina del marco de un espejo pequeño que compré en una tienda de segunda. No lo toco, pero lo veo todos los días. Y a veces, muy de vez en cuando la noche está muy quieta y el apartamento está oscuro, escucho algo afuera de la puerta, no como si alguien fuera a entrar, sino como si alguien estuviera ahí parado, esperando, sin prisa, a un paso de distancia. Nunca abro la puerta cuando pasa eso. Una vez le pregunté a mi mamá por teléfono, sin decirle por qué, cómo se le paga a la Santa Muerte cuando te concede algo. Me dijo que con devoción, con veladora, con oración. Le dije, ¿y si uno no sabe qué le pidió exactamente? Se quedó callada un momento. Luego me dijo, ella sí sabe lo que pediste, hijo. Ella siempre sabe. No le pregunté más. Hay noches en que me pregunto si Luciana era real, si existió, si viajó con nosotros o si fue algo más, algo que vino porque yo lo llamé sin saber cómo se llama lo que llamé. Me pregunto si fue ella la que caminaba detrás, si fue ella la que alejó lo que nos seguía, si el precio que yo pedí pagar, ese precio que ofrecí sin pensar ya está siendo cobrado de alguna forma, que todavía no entiendo completamente. No tengo respuestas, solo tengo el rosario en el espejo y ese sonido afuera de la puerta y la certeza que no se me quita de que algo cruzó el desierto con nosotros esa noche. Algo que no empezó a seguirnos en el desierto, algo que yo invité y que todavía no se ha ido.